Buenos días a todos, bienvenidos todos, Baruch Hashem, me alegra verlos por acá todos. Ahí disculpen, tuve un problema de conexión en este momento, están entrando otras personas también. Y bueno, bienvenidos, eh, gracias a todos los que ayudan, los alumnos que me están ayudando con los grupos, a veces por falta de tiempo no me da el tiempo, de hecho estaba terminando una clase hace un momento y les agradezco muchísimo, la verdad, todo lo que hacen. Estamos en el estudio de el libro Hacia una vida plena de sentido. Estamos recién comenzando. Quedamos la vez pasada por la página 38. Analizamos así muy brevemente, de manera introductoria, estamos analizando de que se generó en el Gan Eden un conflicto entre alma y cuerpo en el momento que pecó el Adán. Al principio no había este conflicto. El Adán, si bien está dicho que era un ser de una naturaleza que de pronto no es la misma que nosotros, o sea, un ser mucho más elevado. Shalom a todos los que escriben por el WhatsApp, por el grupo, perdón, de chat. Si bien el Adán está a un estatus mucho más elevado, aún así él es un hombre, como dice la Parashá, la Torá. Creó a Hashem un hombre, o sea, no era un ángel. Era, eh, tenía dos componentes, cuerpo y alma. Solamente que esa alma del Adán contenía todas las almas de la creación. Ya contenía, eh, bueno, la mayoría de las almas del principio del mundo. Y eso causó también, el momento del pecado, causó que muchas de las almas que contenía el Adán, así está escrito en otro lugar, cayeran a las clipot, a lugares, vamos a decir, que cayeron de nivel. Esto explica también, Lefi Hasidut, Lefi Kabbalah, por qué también encontramos que dentro del desarrollo de Pueblo Israel encontramos almas tan grandes como la de Abraham Avinu, que nació en casa de idolatría. O sea, porque esto mezcló lo malo con lo bueno. Es una razón, de ahí sale Abraham y todo el mérito que conocemos, la parasha que vamos a ver del Lejá la próxima semana. Entonces, vemos precisamente cómo se generó un conflicto luego del pecado. Ya, al principio, cuerpo y alma no tenían conflicto, trabajaban de manera equilibrada, ¿ya? Pero esto genera un conflicto. Entonces hay que entender, así como cuando una persona tiene un problema con su auto y lo lleva al mecánico, el mecánico no va a empezar a soltar piezas, a sacar tornillos, sin saber primero cuál es el problema. Primero hace un diagnóstico, encuentra el problema y luego sobre eso empieza a hacer una estrategia de trabajo para precisamente reparar ese auto. Y así con todas las demás cosas que conocemos. Entonces, de la misma forma, el libro parte, y este es el mensaje también de la Hasidut, en la introspección, de conocernos a nosotros mismos, de conocer incluso ese conflicto que se generó al principio de la creación. Al conocer esta lucha que hay entre cuerpo y alma, vamos a poder entendernos a nosotros mismos, vamos a poder trabajar ya de manera particular cada uno en su crecimiento personal, porque como ya hemos dicho en varias ocasiones, el aceptamiento, perdón, de la aceptación de las 7 leyes no agidas es el comienzo de un refinamiento. Entonces, ese refinamiento también implica conocernos, también está la práctica no agida, pero también un aspecto de Hasidut, si se quiere, o sea, de estudio personal. Pero también he conocido alumnos que a veces en ese estudio personal son muy duros con ellos mismos. Y bueno, no se trata de eso. Se trata de hacer las cosas, como dice el Pasuk, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, tenemos que amarnos a nosotros, y amarnos no significa ser complacientes, ser alcahuetas, ser personas que nos permitimos cosas que en verdad sabemos que no están bien. Así como amamos a los hijos y así como de verdad amamos a los hijos, les enseñamos, les corregimos, les orientamos y les enseñamos qué está mal y qué está bien. ¿Ya? Así tenemos que hacer con nosotros de una manera con tranquilidad, con paz,
pero empezar a analizar primeramente, como estamos aquí viendo, ese conflicto. Después ya va a entrar en algunos aspectos generales de la vida, partiendo de lo que es el nacimiento, que es el siguiente capítulo. Ahorita estamos hablando, cerremos los micrófonos, por favor. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Los micrófonos. Bien, entonces, ahorita el título de esta página, en la página 38, es ¿qué podemos hacer con este conflicto? Ya hablamos la clase pasada sobre cómo se generó el conflicto. Ahora, la siguiente pregunta es, bueno, ya reconocimos que hay un conflicto, hay un problema. La siguiente pregunta es, bueno, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer con esto? Que ya sé que hay un conflicto, ¿ahora qué debo hacer? ¿Cuál es la estrategia? El libro nos dice, el primer paso en el tratamiento de este conflicto entre cuerpo y alma es reconocer que el combate existe y tomar conciencia de las dos fuerzas distintas. O sea, es el reconocimiento de que hay un problema. Esto es primordial para todo en la vida. Es imposible ayudar a una persona que no necesita ayuda, o sea, que cree que no necesita ayuda. ¿Mm? Y a veces, como dijo el Red en una ocasión, en un video famoso que está en redes sociales, donde llega una persona, un judío, orgulloso de los libros que escribe sobre Abodá Zará y trayéndole este mensaje a los judíos porque él cree que está bien. El Rebbe le dice, un judío nunca de ser judío, nunca deja de ser judío, le dice el Rebbe. Y él le dice, no, sí, yo soy judío, pero tengo un mensaje para el pueblo. O sea, está orgulloso y seguro de que estos libros que escribe, que tienen contenido de Abodá Zará, de cristianismo, él dice, esto lo necesitan mis hermanos. Entonces, el Rebbe, ¿qué le dice ahí? El Rebbe le dice, cuando una persona está enferma, le dice Rebbe, y, y piensa que está sana, eso solamente demuestra que su enfermedad es más grave de lo normal. Un mensaje muy profundo del Rebbe. O sea, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que hay un combate, ni siquiera nos damos cuenta de nuestros propios errores. Por eso la Torah empieza a introducir esa dimensión del autoconocimiento a través del que nos creó. ¿Quién más que Él? Él nos creó, Él nos conoce, Él conoce nuestras almas, Él conoce todas las almas. Y hay libros escritos como estos que nos van a permitir entrar en un autoconocimiento, pero hay una realidad. No, no se va a poder trabajar mientras no se reconozca que hay una lucha. ¿Ya? Hay gente que vive en el mundo pensando que viven bien sin Dios, ni siquiera saben si existe un Dios. Hay gente que no les preocupa este tipo de cosas, o hay gente precisamente que no se dan cuenta de que tienen un problema, de que tienen una enfermedad, entre comillas. Es difícil poder ir al médico cuando uno se siente sano. La gente va al médico cuando empieza a presentar algún síntoma, alguna dolencia, alguna cosa que no, le, no le hace sentir bien y dice, aquí hay algo extraño, no está normal esto, voy al médico. Esa persona va al médico porque quiere ayuda. De la misma forma, acá, para poder ayudarse uno mismo, lo primero es reconocer que como seres creados y después del pecado del Adán, hay una lucha interna que tenemos. Y esa lucha tiene diferentes niveles, porque no es lo mismo las personas que están asistiendo aquí que las personas que viven su vida eh, pensando que no existe Dios o pensando que solamente existe lo material y hay que aprovechar la vida. No es lo mismo. Por eso digo, cada nivel o en esa lucha hay diferentes niveles. ¿Qué pasa con esas personas? No han llegado a la conciencia ni siquiera de que tienen un alma. Pero acá, los que aceptaron las 7 leyes están en ese principio, están comenzando. No piensen que ya llegaron donde había que llegar. Dieron un paso enorme, un gran paso, que tiene que ver precisamente con la misbah de idolatría, dejar esa idolatría, la misbah, perdón, de la prohibición de idolatría, dejar eso y empezar y decir, reconocer que hay un Dios y caminaron un trayecto muy largo en esa búsqueda de Dios, equivocados en algunas religiones, pero llegaron al punto donde la Torá, no el judaísmo, ojo, no es el judío, no es capricho del judío, no estamos adoctrinando a nadie, sino que llegaron al punto de lo que la Torá estableció para él, lo que Hashem quiere para esa persona. Entonces, para empezar a luchar, para empezar a trabajar, primero dice aquí, es reconocer que existe un combate, que existe una fuerza que no quiere jalar hacia lo contrario al servicio a Hashem,
y una fuerza interna que también ahora ha empezado a brillar en el Noajida y quiere apegarse al Creador. Antes no brillaba con esa fuerza. Antes, por eso digo, hay diferentes niveles y las personas que están completamente en las idolatrías o aquellos, ni siquiera que están en idolatría, sino aquellas personas que están completamente alejadas de la espiritualidad, esas personas todavía no han empezado a resplandecer esa chispa que se llama conciencia divina, según lo que lo hemos estudiado en el libro Kabbalah para las Naciones, que también a través de la fundación tienen el enlace para estudiarlo, clases que ya dimos, y hablamos de esa expansión de esa conciencia divina. ¿Dónde están ustedes? De manera general, obviamente cada cosa es específica. Están en el punto donde ya generaron una conciencia, donde de manera consciente aceptaron 7 leyes y ahora están deseando crecer y apegarse al Creador, mejorar no solo ustedes, sino sus personas cercanas, cómo lo hacen. Entonces, ese es un gran paso. Reconocer que existe un combate y si no puedo reconocer que existe ningún combate, ninguna fuerza, ninguna lucha, hasta que no reconozca que existe un alma primeramente. Por eso aquí dice, se necesita reconocer que existe un combate, una lucha y tomar conciencia de las dos fuerzas distintas. En tanto pensamos que somos una entidad monolítica, o sea, de una sola composición, vamos a decirlo así, de una sola parte, estamos sufriendo una confusión existencial y esa confusión causa parálisis. Bueno, sobre esto traía el ejemplo de que es difícil, dice el Rambam, en Jot Teshuvah, ayudar a una persona que cree que no necesita ayuda. Las otras personas que no están ni siquiera aceptando las 7 leyes o que ni siquiera tienen preguntas de salir de sus religiones, es difícil ayudarlas. Por eso está prohibido el proselitismo, porque es hablarle de algo que ellos no lo van a comprender. No se han hecho recipiente para ese conocimiento porque todavía ellos mismos no han despertado esa conciencia. Y por mucho que les digan y por mucho que les hablen, no va a poder funcionar porque primero tiene que haber un despertar de conciencia de ellos mismos. Y ya dijimos en clases pasadas y Kabbalah para las Naciones, ese despertar de conciencia lo dirige el Creador a través de un camino muy especial, pero cuando ya se hace despertar, la persona entonces toma conciencia y empieza a depurar lo malo. Entonces si pensamos que estamos hechos de una sola parte, es decir, algo material, solamente cuerpo, entonces estamos sufriendo una confusión existencial, es decir, no sabemos quiénes somos. Tenemos una crisis existencial y esa confusión causa parálisis. ¿Cómo así que causa parálisis? Pues que no sabemos cómo actuar en el mundo que Hashem creó ante las dificultades que Él puso en este mundo, que son precisamente para que avancemos. La gente no sabe cómo actuar. Oscilamos entre las demandas del alma y el cuerpo sin reconocer nunca la necesidad de fundirlos en uno. Vivimos a veces buscando satisfacer el alma cuando de pronto de alguna manera queremos algo espiritual y por otro lado el cuerpo también ansía satisfacer sus necesidades y esto no es malo. Eh, lo malo es que el cuerpo trabaje solo, es decir, que arrastre el alma a algo que está prohibido. Por eso también tiene que aprender, en un paréntesis en esto, de que lo material no está prohibido. Lo que llaman por ahí mundano, que también la palabra no está tan mala, pero realmente se relaciona con conceptos de las religiones idólatras. La palabra mundano hace relación al mundo, a lo material, dinero, deseos que tiene el cuerpo. ¿Es malo esto? No, no es ningún pecado esto. Hashem los creó. Sería ilógico que pensemos que tenemos algo imperfecto, o sea, algo que no necesitemos. El punto de lo que enseña la Torah es buscar, educar ese cuerpo y hacer las cosas de manera santa, es decir, cumpliendo la voluntad del Creador. ¿Mm? ¿Está malo comer? No, no está malo comer. Pero sí está malo comer mucho, desarrollar gula, eso sí está malo. De la misma forma, todo con mesura, todo lo que se hace ahí donde el alma está predominando, vamos a decirlo así, esa conciencia divina está predominando sobre eso material y está diciéndole cómo conducir. Yo le decía a mi hija que eso era, cuando le enseñaba estos días, hace ya algunas semanas, que eso es como cuando tiene un caballo con el jinete. El jinete conduce al caballo. Al principio el jinete
Hay gente que se dedica a domar caballos, los toman salvajes, ya hoy día casi no se encuentran caballos salvajes, pero los hay. Y hay gente que toma un caballo salvaje y lo empieza a entrenar, lo empieza a domar. Y eso tiene su, su, su procedimiento, su conocimiento, hasta que lo logra domar y después lo utiliza. Entonces, para carreras es otro paso. Tiene que prepararlo entonces en carrera, entrenarlo, educarlo, etcétera, etcétera. Y el caballo funciona, el jinete se sube y le hace funcionar el caballo a pesar de que el caballo ya está entrenado. Entonces acá, ¿qué es lo normal? El jinete sobre el caballo. Lo normal sería ver una locura total, ver un caballo montando un jinete. Eso sería una locura, algo que no nos cabe en la mente. Pero precisamente eso es lo que pasa muchas veces cuando la persona sucumbe al cuerpo, sucumbe a las cosas materiales, sin ningún tipo de santidad, sin ningún tipo de intención, pensando en su creador. Ahí solamente está el animal cabalgando. ¿Ves? Entonces, de la misma forma acá, reconocer que hay una composición un tanto divina que jala hacia el creador y otra hacia lo material, pero que el objetivo no es separar, que es lo que está diciendo aquí, uno del otro, sino unirlos en armonía y trabajar entonces con santidad. Si la persona no hace eso, va a estar oscilando entre las demandas, a veces el alma, a veces el cuerpo, a veces material, a veces espiritual. Un día somos virtuosos, al día siguiente somos egoístas. Un día estamos motivados, al día siguiente por, digamos, el trabajo. Pasa mucho eso. La gente emocionada, rabino, vamos a estudiar esto, y empiezan y de pronto, ya, se acabó la emoción, ya no vienen a la clase. Pasa mucho, ya. Entonces, ¿por qué? Porque somos negligentes con nuestra propia educación. Somos permisivos cuando somos exigentes con otros. Cerremos el micrófono, por favor. Somos exigentes a veces con los demás, pero permisivos con nosotros mismos. Con nosotros, bueno, yo quería estudiar hoy, pero bueno, más luego lo hago. Y después dice, ahorita quiero verme esta película, de la verdad no. Mañana. Y así va. Entonces, un día tenemos una fuerza tremenda de querer ser sadiquín, gredolín, grande sadiquín, y al otro tenemos como una pereza, ya se nos pasó esa fuerza. Eso no está bien. Tenemos que mantener una constancia. Y aun cuando a veces no tenemos el empuje, el entusiasmo, a veces tenemos que empujarnos a hacerlo. Es como cuando ustedes tienen un trabajo, la mayoría obviamente tienen un trabajo, tienen que cumplir con un horario. Díganme si no, obviamente no me respondan, pero para que reflexionen, porque abrimos los micrófonos de pronto al final. Hay días en que no quieren trabajar, hay días que se sienten agotados, hay días en que quisieran quedarse en casa, pero ¿qué los hace? No, si no voy, me van a poner un llamado de atención, no me va a pagar el día, puedo perder mi empleo, ya como quien no quiere se levanta la persona y va y cumple su horario. Y al final cuando está en el trabajo puede que otra vez tome el ánimo y sigue trabajando y a pesar de que empezó su día con pesadez, con pocas ganas de trabajar, al final hace su día normal y termina trabajando bien, con entusiasmo. Eso es lo que tenemos que hacer. No podemos estar, a veces quiero estudiar, a veces quiero ser bien, a veces no. O sea, a veces me emociono y quiero estudiar todas estas clases. A veces después digo, no, la verdad es que esto no es para mí, me siento mal. No, tenemos que ser constantes. Tenemos que estar motivados. Tenemos que a veces, empujarnos incluso. O sea, hacer las cosas, a veces nos tenemos que obligar un poquito, porque esa pesadez es fuerte, pero cuando se empieza eso, dice 5 minutos después o 20 segundos después de estar haciendo la actividad, el ánimo surge. Ahí está el engaño de ese mal interno. Dice acá, el modo de aliviar la tensión entre cuerpo y alma no es negar uno de ellos. Escuchen eso. Esto es muy profundo. El modo, hay un conflicto. ¿Qué hacemos con el conflicto? Bueno, el conflicto no se resuelve aislando uno de los dos. O sea, no se resuelve el conflicto enfocándome hacia el cuerpo. No se resuelve el conflicto enfocándome hacia el alma. Todo tiene que ser espiritualidad y algunas regiones por ahí dijeron hay que ser célibes porque eso es pecado. Y algunos ayunan y ayunan y ayunan
hacen ayunos un montón porque piensan que eso les hace más espirituales, porque están separando cuerpos, porque dicen, no, el alma es lo que hay que alimentar. Y entonces eso implica, pensaron erróneamente algunos, de que esto de tener hijos, de casarse, es un pecado y nosotros podemos ser santos separándonos de esas cosas. Y eso es todo lo contrario que está diciendo aquí. Eso no alivia nada. El objetivo no es separar. Precisamente eso es lo que quiere el Yetzer Hara, o esa inclinación al mal, o ese mal interno que tenemos. Y si tú vienes y piensas que al hacer esto vas a hacerte, al enfocarte a pensar que el dinero no es importante y a pensar que entre más pobre eres, más santo eres, y si no tienes esposa, como pensaron algunos líderes de religiones, vas a ser más santo porque eso es un pecado, etcétera, etcétera. Eso es un error tremendo. El objetivo no es ese. El objetivo es todo lo contrario, unir cuerpo y alma en armonía. Es decir, si bien es cierto que las cosas materiales no son el objetivo último de esta creación, es decir, no vinimos aquí para acumular riquezas, no vinimos aquí para acumular negocios, no vinimos aquí solamente pensando en las cosas materiales. Si bien eso es cierto, tampoco podemos dejar de lado que lo material es importante, porque estamos en un mundo donde se necesita también tener recursos para hacer ciertas cosas. Y si Hashem te bendice, porque no pienses que si tienes mucho dinero es por tu trabajo, por tus capacidades, por tus grandes cualidades para los negocios, estás equivocado. Hashem te está bendiciendo con ese dinero y eso tiene una razón de ser. Entonces, Hashem también bendice lo material. ¿O acaso la Torah no le dice al pueblo de Israel? Te ha dicho, Hashem le dice al pueblo de Israel, y no tomarás prestado a las naciones, sino que tú darás prestado. Entonces, ¿prestado qué? La Torah, libros, habla de dinero también. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere de que eso de pensar, de generar un concepto de como si la como si la riqueza fuera malo, eso es concepto idólatra. ¿Por qué? El judío tampoco dice que la riqueza y lo material es el objetivo. El judío dice, y no lo dice el judío, lo dice la Torah, ambas cosas son importantes. Si no, empecemos partiendo de la idea de que fuimos creados con una parte material y una espiritual. Si no fuera importante lo material, entonces Hashem se equivocó, Had de Shalom. ¿Para qué nos mandó con cuerpo? Debería mandarnos solamente el alma, que es lo importante. La respuesta es no. Hay que enfocarse en las dos cosas y equilibrarlas. No se pueden separar. Dice, el modo de aliviar la tensión entre cuerpo y alma no es negar a uno de ellos, no es negar ni cuerpo ni alma, sino integrarlos con vistas a la consumación de objetivos, que eso se llama espiritualizar lo material. Todas las fuerzas y experiencias del cuerpo están dirigidas a asistir las nobles y trascendentes tareas del alma. Y sobre esta cosa que dice aquí también voy a hacer una aclaración. Espiritualizar lo material. Miren, hay una cosa que se llama fanatismo. No piensen que la gente que se acerca a la Torah no llega a eso. También se puede llegar al fanatismo dentro de lo que se llama, dentro de lo que se llama el estudio de Torah. No porque la Torah esté mal, ni porque la Torah sea fanática, sino porque la gente la comprende mal. ¿Ya? Y también cuando hablamos aquí de que debe espiritualizar lo material, o que debe en cada cosa de su vida, día a día, estar presente con pensamientos de Torah, no va a estar como los idólatras que pasan recitando versículos y versículos, se lo saben de memoria. Eso no se trata de espiritualizar lo material. Se trata es hacer cada acto teniendo en cuenta lo correcto. Hablar con una persona sin caer en pecado de la Lashon Hara. Trabajar en mi trabajo, valga la redundancia, sin envidias, sin problemas hacia el otro, sin estar hablando, sin enojarme si el otro sube, tiene éxito. ¿Quién crees que le dio el éxito? ¿Quién crees que le ascendió de cargo? ¿El jefe de la empresa? ¿El creador? Entonces, por esa razón, espiritualizar lo material no significa volvernos fanáticos y andar hablando y recitando pesuquín de la Torah y andando. Todo tiene su momento, me refiero. Cuando vamos a estudiar, estudiamos. Pero cuando tengo un negocio, la manera de poner práctica y tener presente la Torah y todo lo que hago es haciendo las cosas con justicia con mis trabajadores. He tenido alumnos que han montado negocios, Baruch Hashem, y me dicen, Rabino, quisiera que viniera al negocio, que diera su bendición. Yo le dije, no, la mejor bendición no te la doy yo, te la da Hashem. ¿Y cómo es esa? ¿Qué tienes que hacer?
Simplemente sé justo. Haz las cosas con rectitud. Sé justo con tus trabajadores. Paga lo que tienes que pagar. Eso te va a dar bendición. Y esa bendición no te la doy yo, te la da el Creador. ¿Qué mejor bendición que comportarse bien eh, según la voluntad del Creador? Entonces, el objetivo es espiritualizar lo material. En otras palabras, hacer cada cosa que hacemos en este mundo o pensar cada cosa que pensamos en este mundo o decir, hablar cada cosa que hacemos en este mundo con santidad. Hablar con santidad, vuelvo y repito, no es andar recitando parashot y parashot, sino cuidarme de caer en la shonjará, cuidarme de no hablar cosas que no son recatadas. Entonces, eso es espiritualizar lo material, eso es imbuir de espiritualidad a lo material. Todas las fuerzas y experiencias del cuerpo están dirigidas a asistir a las nobles y trascendentes tareas del alma. Es decir, el cuerpo está allí para ayudar al alma, aunque no parezca. El único modo de unir cuerpo y alma es reconocer que Dios está mucho más alto que nuestras vidas, perdón, que nuestras limitadas personas. Es mucho más grande que cuerpo y alma juntos. Ahí entramos en otro principio importante. Si no, las personas no reconocen que hay un Dios, es difícil que avance. Por eso vuelvo y repito, los que ya aceptaron las 7 leyes han empezado un camino hermoso de esfuerzo, pero ya dieron el gran paso. Entonces, reconocer que Dios está sobre todas estas cosas, reconocer que tengo que comportarme aún en lo material con santidad, entonces eso empieza a darle cabida a la verdadera función del cuerpo, que es ayudar al alma. Dice, el alma, esto exige un grado de humildad, pues la persona tiende a ser autocomplaciente por naturaleza. Escuchen eso. La persona tiende a ser autocomplaciente por naturaleza. A ver, ¿qué significa esto de por naturaleza? Por evolución, por la biología, por la ciencia. La ciencia es un conocimiento creado por Hashem. La ciencia no contradice la Torah. En donde la contradice es porque la ciencia no ha logrado comprender cosas que son de conocimiento divino. Hay dos tipos de conocimiento. Un conocimiento de carácter más bajo que se llama ciencia, y no por eso estoy diciendo que sea más fácil. Las ciencias, hay ciencias muy complejas, atómica, etcétera, nuclear, todo esto que se estudia, son complejas, no son fáciles. Pero esto, comparado con la Torah, es más fácil. La Torah es más difícil de asimilar. ¿Ya? Y por eso requiere un esfuerzo mayor. ¿Ya? Eso no lo estoy diciendo yo, lo estoy citando de otros libros. Por ejemplo, hay una introducción que hacen sobre el libro de Rashid Chodman, un libro de Kabbalah. Explica cómo precisamente la ciencia ha evolucionado precisamente como parte de la luz mesiánica que va bajando. Entonces la ciencia no contradice nada, o sea, es conocimiento que viene de Hashem. Solamente que a veces la percepción no es completa y eso nos genera errores, y podemos hablar de muchos, tal vez lo hablemos en el curso con la fundación, pero hay muchas cosas que la ciencia consideró en un tiempo y tiempo después rectificaron y dijeron no es así. O sea que no todos ellos tienen la última palabra, también rectifican. Entonces, ¿qué pasa esto aquí de naturaleza? Que el alma, perdón, la persona tiende a ser autocomplaciente por naturaleza. Significa que Hashem, el creador del mundo, el que nos creó, sabe precisamente cómo funciona la persona, el ser humano. Y muchas veces tratamos de ser complacientes, es decir, tratamos de, como dije hace un momento, somos estrictos con otros, pero a veces con nosotros somos complacientes, somos más laxos, somos más, nos tenemos paciencia más que con los demás. El alma es, en razón de su naturaleza trascendente, puede elevarse por encima del egoísmo con más facilidad. Ah, una cosita que se me olvidó. Estaba diciendo precisamente aquí que se necesita un grado de humildad. Humildad no se entiende solamente como lo que la gente entiende, que una persona de pronto que es déspota o algo así, no tiene humildad. La humildad, según la Hasidut, según la Kabbalah, es la capacidad de recibir. ¿Ya? La capacidad de recibir algo. Hay gente en las religiones que son a veces déspotas en su forma de actuar, creen que tienen la verdad, pero de alguna manera ellos también están recibiendo. ¿Ya? Entonces ahí hay humildad.
Hay humildad a un grado que todavía no necesita expandirse, porque humildad tiene que haber en todo el proceso que la persona se acerca al Creador. Incluso, incluso los seres de las clipot, dice el Tania, reciben de Hashem, reciben la vitalidad de Hashem, porque ellos fueron creados por Él y Él no les abandonó, son creaciones de Él y Él les mantiene, les sostiene, le da hayut, la vitalidad a ellos. Si eso pasa con estos seres que están mucho más abajo que el hombre, pues obviamente que el hombre, no importa qué tan alejado está recibiendo vitalidad. Pero en la medida que esa persona empieza, como dijimos, a creer en algo superior, a veces empieza a pensar en otro tipo de cosas, pero llega en ese proceso de refinamiento del pensamiento, llega a un punto en que llega a donde tiene que llegar y es que cree en Dios, Hashem, el único y verdadero creador del mundo. Entonces, en ese momento, la persona lo que hizo fue expandir su recipiente, es decir, expandir su humildad. Ya venía siendo humilde de cierta forma. De pronto era, como digo, arrogante. La arrogancia no necesariamente es sinónimo de que no hay humildad. Hay simplemente sinónimo de que no está completamente refinándose, vamos a decirlo así. Pero muchos cuando llegan a la Torah empiezan a cambiar su vida, cambian su personalidad, manejan ciertas cualidades. Entonces, la humildad que se necesita aquí, dice, esto exige un grado de humildad. O sea, para reconocer que hay que unir cuerpo y alma, primero hay que reconocer que existe un Dios que está por encima de todo esto. Llegar a ese punto es tener un grado de humildad, es decir, llegar a reconocer al Creador, es como quien dice, aumentar esa humildad que venía por ahí inconsciente, ahora se hace consciente, la persona dice, Hashem me creó, Él es el creador, no uno, ni dos, ni tres, las leyes que nos dieron para las naciones fueron estas, eso es humildad, eso es humildad. Y entonces dice, yo tengo que trabajar en mí mismo, entonces esa humildad se expande, pero no es que antes no había humildad, solamente que era una humildad que estaba todavía allí pegada con cualidades negativas. Entonces, la persona tiende a ser autocompaciente por naturaleza. El alma, en razón de su naturaleza trascendente, puede elevarse por encima del egoísmo con más facilidad que el cuerpo. Entonces, el alma o esa conciencia divina tiende a elevarse más, más que el cuerpo. Me refiero, tiende a ser consciente y a pegarse más al creador. Y puede disciplinar al cuerpo. Entonces, puede decirlo así, el alma tiene mucho más potencial, o esa naturaleza de bien tiene más potencial que esa naturaleza de mal. Y vuelvo y repito una frase que siempre he dicho y también de pronto ya algunos se la saben, según el camello es la carga, o sea que si llegamos a un punto en el que todavía tengo un mal que tengo que refinar, significa que tengo un bien que lo puede refinar, un bien que lo puede disciplinar, un bien que lo puede educar. Y Hashem me asiste en todo eso, asiste en ese proceso de mejoramiento. Mediante el estudio y la acción. Se puede disciplinar al cuerpo mediante el estudio y la acción. No basta el estudio. Pueden saberse todos los libros que tienen en su casa, pero si no se comportan como lo que aprenden, entonces no están refinando nada, porque el cuerpo es de acción. El cuerpo necesita, tal como el caballo que decía el ejemplo hace un momento, el caballo no le entreno yo dándole clases de cómo tiene que comportarse y cómo tiene que saltar. Tengo que ponerlo a saltar y en la medida que va haciendo las cosas le voy educando. Las personas que se dedican a eso. De la misma forma, no basta con entrar a estas clases y todas las clases que quieran, de todos los rabinos que quieran, si no empiezan a ser disciplinados con ustedes mismos, si no empiezan a quererse ustedes mismos y reconocer y ponerse estrategias para mejorar, entonces no sirve mucho el conocimiento. La Torah no está hecha para saberla, está hecha para practicarla, para hacerla, o sea, para llevar la acción. ¿Y cómo la llevo a acción si no sé? Entonces también tengo que estudiar. ¿Ya? Entonces, es de esa manera, con la acción, se puede disciplinar al cuerpo a reconocer, o sea, se le puede enseñar al cuerpo a reconocer su verdadera misión, porque la misión del cuerpo no es llevarme por los caminos alejados de Hashem.
Esa es su fuerza, pero el mérito está en disciplinarlo, hacer las cosas de manera disciplinada. Solo entonces puede el cuerpo alzarse a su verdadera importancia cuando sirve como vehículo para el alma en lugar de actuar bajo su propio impulso, movido por sus propias necesidades. Podemos análogamente experimentar, entre comillas, arrogancia espiritual. Escuchen eso. O sea, puede una persona estar llenándose de Torah y, y experimentar arrogancia espiritual. O sea, sentirse mejor que los otros. O sea, sentirse que sabe más que los otros. ¿Mm? En el judaísmo se enseña que hay Yetzer Hará en la yeshivot también. La gente piensa, no, hay Torah, claro que hay Torah, y hay estudio de Torah y hay, no es lo mismo que estar en un lugar donde no hay estudio, obviamente, pero aún las personas, aún los judíos que están metidos en esa yeshiva, tienen también un Yetzer Hará, que es diferente a la persona que no está estudiando Torah, porque que no está estudiando Yetzer Hará, o sea, su inclinación o ese mal que tiene dentro, le hace actuar de otra forma. Pero de pronto esas acciones no las hace el que está estudiando Torah en la yeshiva, el judío. Me refiero al judío, hay un judío que está afuera, pues que no es muy shomer mipot, no guarda los mipot, está alejado, pero aún así tiene esa alma radiante ahí escondida, pero que tiene que despertar. Y otro judío que está en la yeshiva, con libros de Torah, todas las paredes, no hay paredes, no se ven las paredes, puro libro de Torah. Y la gente estudiando y shurim por aquí, por allá. Ahí no hay Yetzer Hará, sí. El Yetzer Hará ahí, para ese judío funciona de otra forma. Le hace creer, o sea, se llena de gabá con su aprendizaje. Se puede llenar Hab de Shalom, o sea, que no pasa siempre, no pero ese es el trabajo de la persona que está acercándose cada día más al estudio, a la práctica de los mitzvot. ¿Mm? En el momento que piensa, soy mejor que alguien, eso no viene de la santidad, o sea, en el momento eso viene de, aquí la competencia es con uno mismo, yo tengo que ser mejor que yo el día de ayer. Pero si me empiezo a comparar, que es naturaleza de ese mal interno, sentirse o mirar hacia afuera, sentirse mejor, entonces también ahí, aunque estés estudiando Torah del mejor rabino, de los mejores shurim, de los mejores libros con orientación, porque no basta leer libros solo, hay que tener orientación. Puedes entonces llenarte de arrogancia espiritual, entre comillas, es decir, ahí está actuando Yetzer Hará aún en algo bueno, se está metiendo él ahí. O cuando la persona da una sedacá y una persona llega y él estaba muy mal, la persona da una sedacá, le ayuda a esa persona y después le dice al otro, oye, el fulanito estaba muy mal, si no fuera por mí que le ayudé, no sé cómo hubiera hecho para comer. Eso es, o sea, dañaste lo que hiciste. O incluso que se quede callado, pero lo siente internamente y en verdad se siente grande por lo que hizo, también eso, ahí se está pegando esa tendencia al mal. Y eso es lo que más quiere, le gusta, o sea, pegarse en los mitzvot. Entonces, por eso podemos análogamente experimentar arrogancia espiritual al aislarnos y descuidar el cuerpo y sus necesidades. Pero el ascetismo no es una opción, o sea, alejarse, volverse, pensar que tengo que aislarme del mundo, no es una opción. Dios nos dio un cuerpo para refinarlo y elevarlo, para unirse al alma en su viaje. Y aquí les aclaro, es muy diferente, eso tiene temas espirituales, si quieren entenderlo más, vayan a las clases de Cábala para las Naciones, pero no es la misma forma en que refina el judío su cuerpo que la refina el no judío con la Sheva Mitzvot Bnei Noach. Tienen, al final de cuentas, refinamiento, pero por eso hay dos leyes, o dos caminos. Puede llegar, puede pasar. Una persona algún día dice, después de estar recorriendo sus leyes de manera adecuada, como tiene que hacerlo, estudiando, practicando, ahondando, y llega un momento que dice, quiero convertirme. Eso puede pasar. Ahí está otra puerta abierta para esa persona. Hay personas que dicen, no me quiero convertir, me siento bien, mi vida ha cambiado en donde estoy y cada vez sigo avanzando porque me siento bien. No es judaísmo para mí. Esas personas son personas que en verdad tienen los pies sobre la tierra. Para mí es más como desconfianza. O sea, hay personas que me dicen, yo quiero convertirme y como que uno se toma el tema con mucho cuidado.
No estoy diciendo que sea mentira ni que no le crea. Pero la persona puede que no sepa ni qué es lo que está diciendo. Lo dice con sinceridad, pero él no sabe a qué está hablando. Entonces, pero cuando una persona se me acerca, que me ha escrito mucho y me dice, Rabino, yo soy Benignoa, estudié con Rabino tal, con Rabino tal, eso le hace sentir más seguro porque una persona que está con los pies sobre la tierra, está haciendo las cosas bien. Pero a veces hay personas que llegan de la nada y dicen, me quiero convertir y ni siquiera ellos mismos saben lo que están diciendo. Entonces, una herramienta importante para enfrentar el conflicto entre cuerpo y alma consiste en permitir que el alma anhele que se remonte hacia lo sublime. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Reconocer siempre que no somos totalmente materiales. Si tenemos que comer y dormir, pagar las cuentas, pero esto no es por eso que estamos aquí. Estamos aquí para sacar a luz, para sacar a flote lo mejor de nuestra alma. Hay una cosa que me acuerdo ahorita, que sacar a flote lo mejor de nuestra alma. Hay algunas sectas en el mundo que proponen es sacar el alma del cuerpo, porque consideran el cuerpo como una prisión. Eso me refiero a Medio Oriente, los tibetanos, todos estos. Ellos en su filosofía consideran el cuerpo como una barrera para todo el potencial que tiene el alma. También quieren algo porque están considerando el alma, pero lo están torciendo. Y ven el cuerpo como una barrera. Pero aquí no dice sacar el cuerpo del alma, dice sacar, un segundo, sacar a luz lo mejor de nuestra alma. ¿Qué significa eso? Sacarlo a la luz como a través de nuestro cuerpo, es decir, en la manera que actuamos, en la manera que pensamos, en la manera que hablamos, en la manera que me comporto con el prójimo, en la manera que me comporto yo con Hashem, en la voz que tengo, que Él me puso a mí directamente con Él. Mire, hay dos aspectos de la mitzvot. Una relación con el Creador, que venga a darle macón, y una relación con el prójimo, que venga a darle javero, del hombre con su compañero. También las leyes de Shami Benei Noach no son la excepción. Ahí aparentemente no se ve, pero sí hay algunas que se puede desglosar, como vamos a ver en el otro curso. Se va a desglosar con todo detalle. Y de paso aprovecho, pues también el curso esto que estamos haciendo son clases personales mías, no tiene que ver con la fundación. Eh, y como están ayudando alumnos también, pero pueden, obviamente, todo el que pueda entrar, bienvenido. Todo esto para su enriquecimiento personal, si lo consideran así, si se sienten bien. Entonces, dice aquí, sí, tenemos que comer, dormir, o sea, no puedes evadir eso. También tenemos la obligación de poblar el mundo, de tener descendencia, pero, y también pagar facturas, dice aquí, por esta razón, pero esto no es la razón por la que estamos aquí, sino para sacar a la luz lo mejor de nuestra alma y refinar el cuerpo. Pero en razón del elemento físico de nuestro cuerpo, corremos el riesgo cierto de quedar empantanados en el lodo del materialismo. Entonces, hay un riesgo. Te está diciendo, lo material no es el objetivo, pero puedes refinar el cuerpo, es el objetivo, refinar el cuerpo con el alma. Y esto se extiende a todos los actos materiales también, como acabamos de comer, por ejemplo, etcétera. Pero debes saber, en pocas palabras dice aquí el Rebe, debes saber que igual estar cerca de lo material significa estar en el riesgo de quedar empantanados, o sea, como que al final nos desviemos de nuestro camino y terminemos dándole la importancia a lo material que no es la importancia que le merece. Yo siempre digo, y basado obviamente en lo que dice Jajamín, el dinero puede ser una bendición o puede ser lo contrario de una bendición. ¿Ya? Porque a veces el dinero realmente es una prueba. Cuando Hashem le envía mucho dinero a una persona, después le pide cuentas, así cuenta nuestro sabio, le pide cuentas de ese dinero
a ver si qué hizo con eso, si lo utilizó. Y por eso encontramos muchas historias hasídicas de personas que se hicieron millonarias y aprovecharon para ayudar con sedacá a la gente que no tenía en su comunidad. Porque Hashem le pide cuentas de eso. No se lo mandó para, obviamente que pudo utilizarlo para él también, para comprar lo que necesite, pero Hashem le pide cuentas de qué hizo con ese dinero con los demás, con los estudiosos de Torah, con la comunidad de los pobres de Israel, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta eso, que corremos el riesgo cierto de quedar empantanados en el lodo del materialismo. Hay una cierta tristeza en eso, que hace llorar al alma. De ahí que debamos escuchar cuando el alma pide un alimento mejor que el que, el que se le está dando. Escuchemos la voz interior que expresa duda y tristeza cuando nos hundimos exclusivamente en cuestiones materiales. Confiemos en nuestras voces. Hay gente que tiene todo lo material y no es feliz porque lo que decíamos la vez pasada. ¿Por qué? ¿Por qué no es feliz? Ahí está pidiendo auxilio, que se desvió de las cosas. Pero incluso mientras el alma anhela trascender, debe embeber el cuerpo y las necesidades materiales, como nos enseñan los sabios, corre como una gacela para hacer la voluntad de tu Padre en el cielo. Esto es la Mishnah de Yehuda ben Temán, Pirkei Avot. El alma, perdón, el alma debe correr, debe anhelar, pero debe correr como la gacela, que aún en plena carrera vuelve la cabeza al sitio de donde corre. Así también nuestra ansía de trascendencia también debe tener un ojo puesto en la realidad material de la que estamos huyendo, con la conciencia de que el objetivo de toda huida a los cielos es un regreso a la tierra. Es decir, no te olvides de dónde vienes. De hecho, así está escrito para nosotros en la Torá. Dice, y amarás al extranjero porque extranjero fuiste en Egipto. ¿Mm? Entonces, no podemos olvidarnos de eso también. Hay una historia, no me la sé totalmente porque a veces no es que me memorizarte el texto tal cual, pero le comparto el mensaje. Una historia que escuché hace tiempo de un hombre, un judío que era pobre, campesino, no tenía, la casita se estaba cayendo y todo. Eh, y un día el rey salió al campo buscando a alguien que le ayudara con una tarea, no me acuerdo qué era. Y el único que le pudo ayudar fue el campesino y el rey, el campesino era pobre pero muy sabio. Y entonces el rey le dijo, eres brillante, tienes mucha sabiduría, quiero tenerte como consejero en el palacio. Y de un día al otro el hombre ya vivía en palacio, tenía casa, tenía riqueza porque le pagaban bien. Le cambió la vida, le cambió la vida. Obviamente todo esto me engaña. Y el hombre tenía su habitación donde estaba normalmente, donde vivía, dormía, pero también había una habitación pequeña que él tenía cerca de la salida de su casa. Y siempre que salía entraba a esa habitación, duraba unos minutos allí y salía. Eh, Había una persona del palacio que le tenía mucha envidia porque él quería ese puesto para él y al final se lo quitó este. Buscó la manera de decirle al rey que el hombre le estaba robando dinero y que lo guardaba en esa habitación porque todos los días entraba allí. Y el rey no le quería creer, pero el hombre le insistió y le dijo que sí. Entonces el rey fue a mirar de manera escondida y vio que el hombre sí entraba a esa habitación y, y le dijo, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me estás robando? Y dijo, ¿de qué haces? ¿De qué me hablas, rey? Yo no, sí, está guardando dinero ahí. Y dijo, yo no estoy haciendo eso. Pero muéstrame, dijo, no, es una habitación privada mía, y está acá en la existencia del rey. El hombre accedió, le mostró y lo que tenía allí era su, su, su mochila, su bastón de campesino con el que araba y tenía todos los utensilios, su ropa viejita también de cuando era campesino. Y le dice, y eso es lo que tiene aquí, ¿por qué entra aquí todos los días? Y dice, porque yo cuando salgo a trabajar miro lo que era antes de que Hashem me diera esta oportunidad para no olvidarme quién soy, para no olvidarme que todo esto que tengo es bendición del Creador. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Correr como la gacela, sí, para hacer la voluntad del Creador, pero mirar hacia atrás. Es decir, que no te llenes de orgullo, que no te llenes de gabá. No se te olvide quién te está dando las cosas. ¿Mm? Entonces,
Por esa razón, si mantienes eso presente, no te vas a quedar empantanado en la materialidad. Una vez que reconocemos al alma, debemos empezar a aprender cómo funciona. Advertimos que el alma viene de un sitio espiritual más grande y que está tratando de introducir divinidad en nuestra vida. Aprendemos que el alma es lo que nos conduce hacia una vida plena de sentido y para alimentarla debemos estudiar y familiarizarnos con la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Debemos estudiar y familiarizarnos. O sea, hay una cosa que se ve por ahí, también lo he visto como tendencia en algunos, no sé si es muy famoso o lo que sea, pero igual lo he visto como un pensamiento que surge por allí, de que el Noahida debe preocuparse de su sabiduría. Es decir, la ciencia, la arqueología, todo esto, ¿esto está malo? La respuesta es no. Pero la han tenido toda la historia, han tenido esa sabiduría. Entonces, ¿por qué negarle la oportunidad ahora cuando quieren trascender a algo más allá de la ciencia que se llama Torah? ¿Mm? Decirles que vayan a su ciencia es echarlos para atrás. Es decirle, es retrasar un proceso que Hashem está forzando, que es la Geulah. Entonces, nadie está diciendo que no aprendan ciencia. Por eso me refiero cuando dice la sabiduría de Dios. Esto incluye ciencia también, pero la ciencia también tiene sus defectos, como digo. Entonces, la sabiduría divina también incluye la sabiduría de la ciencia, que ya llamada una sabiduría inferior. Pero la que nos va a hacer trascender no es esta, porque esta la ha tenido toda la humanidad por durante tiempo, ya ha evolucionado y puede que va a seguir evolucionando. De hecho, según sabios, explican que la razón por la que muchos personas hoy día comprenden, incluso Hasidut, que eran cosas que antes eran manejadas entre un grupo muy selecto de personas, es gracias a la ciencia. La ciencia ha generado un recipiente de comprensión en las personas para poder elevarse a niveles todavía mayores. Entonces, la ciencia es el recipiente de la sabiduría divina, es decir, ha permitido que antes las personas vivían lo que llamaban la edad del oscurantismo. La gente, algunos decían que la Tierra era plana, y creían un montón de mitos y tonterías, pero lo creían con toda seguridad. Hoy día no, hoy día la gente ha salido a la ignorancia y eso es lo que ha hecho que las religiones pierdan adeptos y que caigan en seriedad y se han visto ya no tan serios. ¿Por qué? Porque la gente ya no es tonta, la gente ya aprendió, la gente ya es culta, la gente ya estudia medicina, ingeniería, lo que sea, la gente no es tonta, conoce, y eso le permite conocer conocimientos más profundos como la Hasidut. Entonces, debemos estudiar y familiarizarnos con la sabiduría de Dios, con la sabiduría de la Torá, con la sabiduría de las 7 Mitzvot, en el caso judío, con la sabiduría de los 613 preceptos y todo lo que nos compete hacer. Y dice aquí, la plegaria es la escalera emocional que nos conecta desde abajo. La plegaria no es materialismo, nos da un hogar real, un sitio dentro del cuerpo donde el alma puede hallar paz y perspectiva. Es por eso que es importante rezar al comienzo del día. Esto se refiere al judío, que tenemos horarios de rezo específicamente. Hay que cumplirlos tal cual. Y la halajá dice que es mejor rezar eh, al comienzo, o sea, apenas cuando está despuntando la luz del sol, despuntando el alma. Para poner nuestro mundo material cotidiano en la debida perspectiva. Por último, el cuerpo y el alma convergen a realizar actos virtuosos. No basta con alentar al alma y educarla. Debemos hacer real al alma poniéndola en sociedad con el cuerpo, socorrer a un vecino necesitado, escuchar a un extraño en problemas, ayudar a proveer de comida y ropa a alguien que no puede pagarlos. Estos actos se vuelven más que simples buenas acciones. Estos se vuelven alimento para el alma, vital para el alma, y un medio de poner el cuerpo físico al servicio espiritual apropiado. ¿Por qué creen ustedes que la Torá nos pone mitzvah de ayudar al pobre, a la viuda, visitar al enfermo, respetar al padre y a la madre? Porque esto nos mantiene a nosotros santificando lo material también y nos mantiene humildes. ¿Ya? En estos días no me sentí bien, hace la semana pasada tuve que ir al médico
Fui por urgencias. Afortunadamente no estoy mal, pero estoy bien. Pero estar ese momento ahí en urgencia y ver personas que llegan adoloridas, una chica, bueno, no voy a decir todo eso, pero eso le, le, le hace a uno acordarse de que todo esto es pasajero. ¿Ya? A veces lo sabemos, lo hemos estudiado, sabemos que no somos eternos. Yo sé, ¿quién no lo sabe? Todos lo sabemos. ¿Ya? Pero el hecho de ir a esos lugares como que te ayuda a mantener la perspectiva. Por eso está una misma de Bikur Jolim, de visitar al enfermo, en el caso de los judíos. Tampoco es algo que no deben hacer los judíos, los no judíos. Pero esas mitzvot nos permiten a nosotros, de alguna manera, alimentar el alma. Cuando el alma es alimentada con conciencia, generosidad y una conducta refinada, emerge plenamente en nuestras vidas con el calor y la intensidad de una llama real, alzando el cuerpo consigo. Dice, aquí termina el Rebe y termina la enseñanza del Rebe y comparte al final una reflexión. Dice, un hombre una vez fue a visitar a un gran sabio y cuando llegó preguntó dónde encontrarlo y le mostraron la choza ruinosa en las afueras de la ciudad. Adentro no había más que una cama desvencijada y una mesa cubierta de libros donde un anciano estaba estudiando. El viajero estaba asombrado. ¿Dónde vive el sabio?, le preguntó. Es de mí quien hablas, dijo el anciano. ¿Qué te está perturbando tanto? Es que no entiendo, sois un gran sabio, con muchos discípulos. Vuestro nombre es conocido en todo el país. No parece adecuado que vivas aquí en un cuarto como este. Deberías estar viviendo en un palacio. ¿Y dónde vives tú?, le preguntó el anciano. Vivo en una mansión, una casa espléndida con hermosos muebles. ¿Y cómo te ganas la vida? El hombre explicó que se dedicaba a los negocios y viajaba 2 veces al año a una gran ciudad a comprar materiales que luego vendía a comerciantes locales. El sabio escuchó atentamente y le preguntó, ¿dónde te alojas cuando estaba en la ciudad? Se preguntó, ¿dónde se alojaba cuando estaba en esa ciudad? Me alojo en un pequeño cuarto en una pequeña posada, fue la respuesta. Dijo, si alguien entrara a ese pequeño cuarto, no podría decir, ¿cómo es que un rico empresario como tú está viviendo en un cuarto así? Y tú le responderás, solo estoy de viaje por breve tiempo. Así que esto es todo lo que necesito. Ven a mi verdadera casa y verás que es por completo diferente. Pues bien, amigo mío, lo mismo sucede aquí. Yo estoy también en viaje. Este mundo material es solo un viaje. En mi casa también es diferente. Ven a mi casa espiritual y verás que vivo en un palacio. Ahí termina ese texto, quedamos en otro título que se llama ¿Cómo nutrimos al alma hoy? Bueno, es cortico, si queremos a leerlo para no perder el, el sentido de lo que estamos hablando ahorita. Después de esto, después de analizar el conflicto, nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo nutrimos al alma hoy? Un segundo, parece que se me cortó el internet. ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, este, vamos a esperar un rato atrás. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ay, sí, ya volvió. Ya está. Sí, Ra. Tuve un problema de conexión y un momento se me perdió ahí, bueno, pero creo que queda la grabación. Voy a leerles el título, o sea, el último párrafo que queda y vamos a hacer un espacio de preguntas. No, de pronto veo bastante asistencia, Baruch Hashem, no sé si pueda responder todas las preguntas, si hay bastante preguntas, pero vamos a abrir un espacio en el grupo que crearon para que puedan enviar sus preguntas en el transcurso del día, más o menos hasta las 3, 4 de la tarde. Y yo voy a tomar esas preguntas, no las voy a responder todas hoy, pero voy a tratar en el transcurso de la semana ir respondiendo preguntas en la medida de mi tiempo. Bueno, el título acá dice, ¿cómo nutrimos el alma hoy? Dice, el combate entre cuerpo y alma es más duro ahora que nunca que antes. Escuchen eso. El combate ahora es más duro que antes. ¿Por qué? Porque ahora hay mucha distracción. Tecnologías. WhatsApp, Facebook, Instagram.
Zoom. Pues lo que hay que hacer es utilizar estas redes para aprender. Personalmente, Facebook y WhatsApp no son las herramientas para aprender de manera correcta. Son más herramientas de difusión. Pero la gente no puede vivir así. La gente necesita una orientación, un grupo donde la persona entra y tiene un seguimiento con un rabino, etcétera, etcétera. Tiene un orden de estudio, algo que está haciendo la Fundación Ora Jaim, también muy bueno. Entonces, el combate hoy es entre cuerpo y alma, es más duro ahora que nunca que antes. El mundo material al que nuestro cuerpo es atraído está en un periodo de prosperidad sin precedentes. O sea, lo material está prosperando muchísimo. Nuestro nivel de vida es alto y tenemos la tecnología para dominar a muchos de los problemas que antes nos abrumaban. Pero al mismo tiempo nuestra alma individual y colectiva sufre hambre y clama por alimento. O sea, esto es lo que se está viendo hoy día de la gente y sobre todo los jóvenes que en serio llegan a quitarse la vida porque ellos no ven un sentido de la vida. O sea, ahora, hay otra cosa que genera las redes sociales y sobre todo hay muchas redes que están hechas principalmente para el ocio, TikTok, etcétera, etcétera. Están hechas solamente para ver ahí tonterías. Hay algunos que están metiendo mensajes de Torah, eso está bien, pero en verdad hay muchas cosas que no es bueno ver allí. ¿Cuál es el punto? El punto es que también los jóvenes principalmente están perdiendo algo vital y es la relación real con el otro, la amistad real con el otro. Han creado una burbuja donde se sienten amigos de todo el mundo, pero no son relaciones reales porque son Facebook, amigos de Facebook, son amigos de TikTok, o etcétera, etcétera. Entonces, crean un mundo aparente, un mundo que no es real. O sea, nosotros no fuimos creados para relacionarnos de esta forma. Si bien estas cosas ayudan, no es para eso que fuimos creados. Necesitamos comunidad, necesitamos amigos reales, no amigos de Facebook. Amigos reales que están con uno, que están cerca de uno, que trabajamos o estudiamos a veces juntos. ¿Ya? Los chicos en esta generación no saben qué es eso. Nosotros nos toca enseñarle que eso había antes. No se trata de quitarle las tecnologías tampoco, porque tampoco podemos pelear contra el mundo que va avanzando. ¿Ya? Se trata de enseñarles que eso no es todo. Y obviamente orientarles en ese uso de las tecnologías y obviamente tampoco hay que darle tecnología a los niños tan chiquitos tampoco que se meten en este mundo que es peligrosísimo. Pero entonces aquí, nuestro nivel de vida es alto, tenemos la tecnología para dominar muchos de los problemas que antes nos abrumaban, pero al mismo tiempo nuestra alma individual y colectiva sufre hambre y clama, por alimento. Debemos alimentar al alma más que nunca ahora. Y la educación y la virtud son la comida del alma. Es por eso que también que es tan importante empezar a enseñar y modelar valores espirituales lo antes posible. Ese es el camino de ustedes, muchachos. O sea, ustedes, en la medida que se van multiplicando, no en Zoom, no se van multiplicando en WhatsApp, no, en su lugar, que empiecen a establecer comunidades. ¿Ya? Ahora, para eso se necesita asesoría, porque también hay gente que se cansa y se quema en el intento, porque también no es fácil. Ya, se necesita, esto no todo el mundo es líder y también hay que reconocerlo, no todos tienen la vocación para hacerlo y eso es bien, pero siempre podemos ayudar de una u otra forma. Y el desafío sigue en pie. La clave es no torcer la batalla entre el cuerpo y el alma, sino comprender su propósito, que es hacer hacer las paces con el desafío. Una vez que el cuerpo reconoce el predominio del alma y hace las paces con su hermano mellizo, la tensión puede ser controlada adecuadamente. El cuerpo entonces se vuelve una fuerza que impulsa al alma a un sitio más grande que el que cualquiera de los dos podría haber alcanzado por su cuenta. El potencial tan enorme que tenemos, por eso compartí una frase de hoy, de que Hashem confía más en nosotros de lo que nosotros a veces confiamos en nosotros mismos. Pero tenemos un potencial enorme. Cada quien tiene tareas diferentes, pero todos tenemos un potencial enorme que se necesita o que se desarrolla en la medida que se armonice cuerpo y alma. Esa armonía entre cuerpo y alma se extiende al mundo en general, ayudando a unir el cuerpo y el alma, la materia y el espíritu, del universo entero. La clave del sentido y la felicidad en la vida
entonces está en nuestras propias manos, comprendiendo la simetría y el ritmo de nuestro propio cuerpo y alma. La próxima vez que te mires al espejo, pregúntate, ¿qué tengo ante mí? Reconozco mi cuerpo, pero ¿puedo reconocer mi alma dentro? Esto es metafórico, nadie se va a ver el alma, pero por lo menos reconocer que hay más allá de eso que estoy viendo en el espejo. Presto atención a todas mis necesidades corporales, pero le estoy dando igual atención a mi alma. Y por último, sé lo que necesito, pero sé para qué soy necesario. Una vez el Rebbe alentó a un estudiante talentoso, y aquí termina el capítulo. Una vez el Rebbe alentó a un estudiante talentoso para usar su tiempo libre, inspirando a sus discípulos, a sus condiscípulos a dedicarse no solo a sus estudios académicos, sino también a los espirituales. Mi agenda ya está tan cargada que no sé cómo podría agregarle algo más, dijo el estudiante, pero de inmediato comprendiendo que la agenda del Rebbe estaba mucho más cargada, dijo, francamente no comprendo por dónde sacáis la fuerza y la energía para trabajar como lo hacéis, le dijo al Rebbe. Y el Rebbe le dijo, toda persona tiene un cuerpo y un alma, dijo el Rebbe. Es como un pájaro y sus alas. Imagínate que un pájaro no supiera que sus alas le permiten volar. En ese caso, para él serían solo un peso extra. Pero una vez que bate sus alas, se remonta hacia el cielo. Todos tenemos alas, que es nuestra alma, que puede elevarnos tan alto como precisamos ir. Todo lo que debemos hacer es aprender a usarlas. O sea, en otras palabras, tenemos un potencial enorme que Hashem nos dio, pero tenemos que aprender a usar ese potencial. Y en eso también se necesita hacerlo de manera sana, porque a veces nos ponemos metas o cosas que no van, aunque parezcan buenas, no van de acuerdo a lo que es correcto, o terminamos a veces haciéndole un mal a alguien por querer hacer algo bueno. Entonces se necesita, para desarrollar ese potencial, saber la verdad, no la verdad de Rabino Asher, no la verdad del pueblo judío, no la verdad de cualquier rabino, la verdad de Hashem, la verdad que Hashem dio a este mundo y es la Torah. Entonces se necesita aprender para ir entonces poco a poco desarrollando ese potencial. Ahí dejo un espacio de 10 minuticos para preguntas si tienen. Pueden abrir su micrófono si tienen una pregunta. Hola, Rafa, ¿cómo está? Buenos días. Soy Israel, Buenos ¿cómo días vas? a todos. Muy bien, gracias a Dios. Todo tranquilo. Pues creo que justamente esto que acaba de abordar el libro y que estamos estudiando ahorita con usted es bastante importante, el tema de la comunión del alma y el cuerpo. Yo cuento mi experiencia personal, que a pesar de que ya llevo pues bastante tiempo estudiando y que he tratado de ser un tanto organizado en esa parte del estudio, no había comprendido sino hasta apenas hace unos meses la importancia de conciliar mi alma con mi cuerpo, ¿no? La importancia de hacerlos trabajar en equipo, porque uno creería que debe de reprimir todas las emociones, todas las impulsos que provienen de la carne para poder exaltar al alma. Y durante mucho tiempo estuve tratando yo de limitar y fustigar esa parte del cuerpo, ¿no? De estar reprimiendo, de estar limitando. Pero no fue sino hasta que también tuve asesoría psicológica, que empecé a tomar terapia, que encontré esa conciliación entre la parte del cuerpo y el alma, ¿no? Que el libro de Hacia una vida de plena de sentido aborda, que no son antagónicos, sino trabajan en equipo para que el cuerpo le sirva al alma, ¿no? Efectivamente. Y aunque uno a veces lo ve de una manera, puede haber personas que, como bien lo dice, lo aborden de una manera muy religiosa, ocupó otra palabra que no la recuerdo, que fuera más fanático, sí, efectivamente, un fanático, más fanático. Y las personas a veces dicen, no, pues es que tenemos que fustigar al cuerpo para poder exaltar al alma.
en realidad esto se centra más y queda totalmente fuera de lo religioso cuando lo aborda uno para la aplicación a la vida diaria, ¿no? Y es una comunión importante la que tiene que existir entre el cuerpo y el alma para poder sentirte una persona plena, porque cuando tú no tienes ese equilibrio, te resulta que aunque tengas cosas materiales y éxitos laborales, existen vacíos, ¿no? Existen carencias que todavía no puedes llenar porque realmente no te sientes lleno, porque lo que tu alma te está pidiendo es un llenado espiritual, no únicamente material. Y viceversa, la persona que quiere únicamente ser espiritual y alejarse de las cosas del mundo y alejarse de las cosas de la carne, lo único que está haciendo también es conquistar y tener demasiado rigor sobre sí, y va a terminar tronando, va a terminar reventando de tal manera en la que ya se va a desanimar de todo, ¿no? Y que cuando truene ya no va a tener ni ganas de querer levantarse otra vez, y que puede estar incluso caer peor a lo que estaba anteriormente, ¿no? De esa vista tan religiosa y tan rigurosa que puede llegar a tener. Entonces, esta parte del libro a mí me encanta mucho. Yo ya lo había leído, sin embargo, no es lo mismo leerlo solo que leerlo en grupo y desarrollarlo. Sí. Y me gusta esta parte de que tiene que cobrar sentido, ¿no? El alma y el cuerpo tienen que trabajar en equipo, no son antagónicos, no te vas a deshacer del uno o del otro, tienes que aprender a trabajar con los dos para que cumplas objetivos. Es una aportación, una pequeña reflexión. Sí, no, excelente, muchas gracias. Dicho cosas muy importantes. De hecho, les comparto cómo llegó este libro en mis manos. Yo estaba en Jerusalén estudiando con mi hija Bruta. Mi hija Bruta era un psicólogo. Ya, mi compañero de estudio, Bruta es compañero de estudio. Estábamos estudiando Shulchan Aruch, estamos estudiando las leyes de Tarugot. Y entonces le comenté que a mí me gustaba mucho la psicología. Soy aficionado, en algún momento he pensado estudiarla, con favor de Hashem. No tengo tiempo ahorita, la verdad, no puedo ponerme más cargas ahorita. Pero me gusta y estoy estudiando algo de coaching en Israel también. Y hablando con él, le comenté eso, le comenté que me gustaba la psicología y él me dijo, él me recomendó este libro. Me dijo, este libro une psicología y Hasidut. ¿Ya? Y ahí fue que yo leí ese libro hace mucho tiempo, me pareció fabuloso, maravilloso y siempre lo recomiendo. Ahora, ha dicho algo muy importante y muy humilde. Dijiste, hasta terapia fui a tomar en algún momento, dijiste tú. Eso es humildad, humildad con uno mismo. ¿Por qué? Porque resulta, y aprovecho para decirlo aquí, los que ya vienen estudiando conmigo en mi grupo, que estás tú también y otras personas, saben que yo hago mucho énfasis en eso. Hago énfasis en que lo que decía hace un momento, la psicología es una de las ciencias que más se acerca al alma. ¿Por qué? Porque la psicología se encarga de estudiar comportamientos, mente, vamos a decirlo así, mente. La psiquiatría ya se enfoca en el cerebro como tal, en la biología del cerebro. Pero la psicología habla de mente, o se enfoca a la mente. Porque cuando hay alguien que no está bien, pues se puede trabajar desde el aspecto psicológico, es decir, la mente no necesita medicación psiquiátrica ni nada, que medica el psiquiatra, pero la mente a veces tiene problemitas para hacer las cosas de manera adecuada. Entonces resulta que decía yo que es la que más se acerca al alma, porque a pesar de que estudie mente, la mente no es el alma. La mente es una expresión del alma. Tampoco. Entonces tampoco está estudiando completamente el alma. Pero ahí está el punto. Hay gente que quiere de verdad, sinceramente quiere ser mejor y que está luchando con cierta o cual cualidad negativa. A veces hay vicios también, malos hábitos. Y a veces la persona humildemente dice, uy, no puedo con esto, en verdad. He tratado, he vivido un montón de momentos altibajos en mi vida. A veces me siento feliz, otra vez caigo y me siento otra vez como que no sirvo para nada y qué hice y dañé todo lo que venía haciendo. La persona puede que en verdad quiere cambiar, pero hay algo que no puede porque está fuera de su control y a veces no basta con una simple palabra de Torah, a veces no basta con un simple consejo de un rabino, a veces necesitan terapia, a veces necesitan una ayuda psicológica que tienen sus métodos. Y esto no pasa, esto pasa en Israel también. No piense que
que en Israel, precisamente el amigo mío que es psicólogo, él también trata a personas de Israel que son judíos y que también necesitan ayuda psicológica. O sea, eso no es. Ahí donde decía yo que el fanatismo se puede presentar en la religión. O sea, buscar ayuda en médico o pensar que eso no, porque Dios me va a sanar, eso es fanatismo. O sea, a final de cuentas, Dios dio conocimiento también a las naciones, de conocimiento de la ciencia, y etcétera, etcétera. También hay sabiduría en las naciones. Eso también es cierto. Problema o lo que se está haciendo ahora con todo esto que los najíes están aprendiendo es depurar ese conocimiento, pero no podemos, así como no podemos separar cuerpo y alma, tampoco podemos separar Torah y ciencia, ya tenemos que buscar dónde se encuentran y qué partes hay que refinar de la ciencia. Entonces eso es muy importante y eso es decir, necesito ayuda, me siento mal, necesito un psicólogo, eso es muy humilde y eso también es una ayuda que también se va a recibir con métodos que ya se han establecido y que ayuda muchísimo. Son muy buenos y Besrat Hashem, que cada persona, como digo, sea, como digo yo siempre, no hay peor cosa que engañarse uno mismo. Es uno mismo ser sincero y decir, hombre, me faltan esto, o tengo que corregir esto, o este problema no sé cómo manejarlo. Hay que buscar ayuda, ¿ya? Entonces, muy importante lo que comentaste. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere comentar algo. Tenemos 5 minuticos más. Shalom, Rabino, ¿cómo está? Shalom, shalom, David. Sí, de hecho, solo para acotar una cosa ahí, ¿no? Es el hecho de poder hacer consciente muchas de nuestras limitaciones y lo que tenemos, y a veces eso falta, ¿no? O Sí. sea, y puede haber miedos o puede haber cosas que uno falla desde el lado del egoísmo, ¿no? Y ahí falta mucha conciencia y eso también, como lo están mencionando, ¿no? Para ser humilde, reconocer qué es aquello que nos limita y nos pone los desafíos, tanto para con el cuerpo y para con el alma. Así es. Muchas gracias, David. Excelente aporte. Bueno, chicos, Besrat Hashem, vamos a dejar hasta allí. La clase grabada creo que se dividió en 2 partes por la interrupción que hubo con la señal, pero igual les comparto las 2 partes. También Stephanie se encarga de compartirla en el grupo que se hizo específicamente para este estudio. Y bueno, les deseo todo lo mejor, que Hashem les dé una bonita semana, que avancen en su estudio, que sigamos procurando, haciéndonos mejores recipientes de esa bondad divina, siendo humildes con nosotros mismos, procurando mejorar y que sigamos avanzando. Les deseo todo lo mejor. Amén. Chao. Gracias. Gracias, Rabino. Gracias, Rab. Buen día a todos. Gracias. Shalom a todos. Shalom, shalom. Gracias. Rabino. Gracias.